Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, que tú has apartado para nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de venir el día de hoy a escuchar tu palabra, a alabarte. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo, Señor, que tú vas a obrar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine el entendimiento, nos dé sabiduría, Señor, para desarrollar el mensaje, para entenderlo, comprenderlo, pero sobre todo, Señor, para aplicarlo, vivirlo todos los días, Señor. Te pedimos por los hermanos o las personas que escuchen este mensaje a través de las redes sociales, Señor, que también les bendigas y que ilumines su entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver 3 características de la situación que estaba imperando en la iglesia de Esmirna. Jesús nos da una descripción de la situación que la iglesia estaba atravesando y podemos notar que en verdad estaban pasando por una realidad muy difícil. Pues Jesús nos dice en primer lugar, ¿sí? Versículo 9, yo conozco tus obras y conozco tu tribulación. ¿Sí? Vamos a ver 3 características por las cuales estaban atravesando los hermanos de Esmirna, que en verdad estaban viviendo una realidad difícil. Y en primer lugar dice Jesús, yo conozco tu tribulación. Esa palabra tribulación proviene de la palabra griega eslipsis y significa presión, aflicción y angustia por situaciones externas o por diferentes situaciones externas. ¿Sí? Es decir, los hermanos de la iglesia de Esmirna estaban acumulando mucha presión a consecuencia de la persecución, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia de Esmirna estaban experimentando aflicción y angustia a consecuencia de las calumnias, a consecuencia de la maldad con la cual los estaban tratando, a consecuencia del odio y el rechazo de los cuales eran víctimas por profesar su fe cristiana. Es decir, los hermanos de la iglesia de Esmirna eran constantemente acorralados, eran constantemente perseguidos, eran constantemente señalados, odiados, despreciados, que en verdad ya no sabían los hermanos si asomarse a la ventana, porque si los descubrían, o si sabían que en esa casa era de una familia cristiana, o vivía un cristiano, lo más seguro es de que iban a llegar, lo iban a arrestar y lo iban a matar, ¿verdad? Sin embargo, vemos y conocemos que los hermanos de la iglesia de Esmirna eran cristianos con convicciones muy firmes. ¿Por qué? Porque preferían ofrecer su vida, preferían morir antes que negar su fe, antes que negar a Jesús. Entonces nosotros también tenemos que ver ese ejemplo y desarrollar esas convicciones, mis hermanos. Sin embargo, a pesar de toda esta situación, Jesús se los advirtió. Jesús nos advirtió a todos los discípulos, ¿sí?, que estas cosas pasarían. ¿Sí? Y nos lo advierte, y se lo advirtió a ellos en su momento, y nos los advierte ahora a nosotros también, no para que estemos sorprendidos, sino para que estemos preparados. Fíjate, en Mateo 10, si gustas acompañarme, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que advierte a la iglesia acerca de esta situación. Mateo 10, versículo 17, dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Ya ves? Aquí Jesús nos está advirtiendo, y le está advirtiendo a todos sus discípulos de todas las épocas, ¿sí?, que esto sucederá, que llegará un momento, ¿sí?, en el cual tienes que cuidarte, porque te van a entregar a los concilios, te van a entregar a las autoridades, vendrán y te perseguirán por tu fe cristiana, por amor de su nombre. Pero dentro de lo que dice aquí Jesús, es de que muchos de estos hermanos, ¿sí?, que serán llevados ante estas autoridades, será con un propósito, para dar testimonio a ellos y a los gentiles de Jesús. Es decir, anteriormente, ¿sí, mi hermano? Anteriormente no existía la Biblia como la tenemos ahora, ni existían las redes sociales, en donde pues ya cualquier persona puede tener acceso al mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Anteriormente, para que un rey, un gobernador, alguien importante dentro de las esferas del gobierno, ¿sí?,
pudiera tener acceso a escuchar el evangelio, el mensaje de salvación, era a través de estos hermanos que eran capturados y llevados delante de ellos, porque a todo aquel que era capturado tenía que ser llevado delante del rey o del gobernador para tratar su asunto, para presentar su defensa. Y era en ese momento en el que ellos tenían la oportunidad de presentarles el mensaje de salvación a esas autoridades. Por ejemplo, vemos el caso de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que se presentó delante de Pilatos, ¿verdad? Y Pilatos lo interrogó y Jesús dio testimonio de la verdad. Cosa que Pilatos creo que se le quemaron los fusibles porque dijo, pues, ¿qué es la verdad, verdad? Entonces, pues vemos ahí un ejemplo. Podemos ver otro ejemplo en el apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando se presentó delante del rey Agripa? ¿Sí? Que presentó testimonio, le presentó el evangelio, le presentó su testimonio. ¿Y qué dijo el rey Agripa? Pablo, casi me convences de ser cristiano. O sea, casi me convences de ser un cristiano, Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo la oportunidad de presentar su caso, de presentar su defensa y dar testimonio del evangelio de Jesucristo a las autoridades. Así que, mi hermano, ¿sí? Prepárate, tienes que estar preparado, ¿sí? En tus convicciones, tienes que estar preparado, mi hermano, porque si en algún momento a ti te llevan, te arrestan por profesar tu fe, o te corren de tu trabajo y tienes que hablar con tu jefe, el supervisor, con quien sea, ¿sí? Con el jefe, el dueño de la empresa, el director de la empresa, ¿sí? Tienes que estar preparado para dar testimonio de Jesucristo. Amén. Porque tal vez esa sea la única oportunidad que estas personas tengan de escuchar el mensaje de Dios. Entonces tienes que estar preparado. Por ejemplo, vemos también en Mateo 24, versículo 9, otra advertencia de Jesús. Sí, aquí es cuando Jesús está dando las señales antes del fin. Dice el versículo 8, dice, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, ¿ya ven? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces vemos, mis hermanos, que Jesús nos advierte que debemos de estar preparados, que debemos de cuidarnos de las personas, porque si se viene una persecución en contra de los cristianos en esta época, aquí Jesús nos dice, serán entregados a tribulación, serán sometidos a presión, pasarán por aflicciones, pasarán por angustias, por amor a mi nombre. Y tienes que estar preparado, porque si no estás preparado, mi hermano, o sea, ¿qué va a pasar? Vas a negar tu fe, vas a negar a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vas a soportar la presión, no vas a soportar la aflicción y no vas a soportar la prueba. ¿Amén? Entonces, ahora yo pregunto, ¿alguien de nosotros ha pasado por algo semejante a esto? ¿Sí? Es decir, ¿alguien tú, por ejemplo, has experimentado la persecución por amor a Cristo? ¿Has experimentado, has sido aborrecido por tu familia por ser cristiano? ¿Sí? Has sido aborrecido, calumniado, perseguido en tu trabajo, con tus amigos, por dar testimonio de Jesús. ¿Sí? ¿Has experimentado algo así? ¿O simplemente has pasado desapercibido? ¿Sí? O sea, has pasado desapercibido, o sea, porque nunca hablas de Cristo, porque te da miedo corregir o exhortar a alguien, porque te da vergüenza tal vez de mostrarle a las personas el camino que Dios ha ordenado para llegar a Él, y el camino es Jesucristo nada más. ¿Sí? O sea, ¿has experimentado cómo eres, hermano? ¿Has experimentado la presión, la angustia, la tribulación a causa del nombre de Jesús? ¿O simplemente has pasado desapercibido? Es decir, que ni tu familia sabe que eres cristiano, ¿verdad? Ni en tu trabajo también no saben que eres cristiano. ¿Sí? Si vamos y preguntamos, oiga, ¿y el hermano? ¿Cuál hermano? Ah, pero es hermano. ¿Sí? Les digo porque esto, créanme, ya me pasó una vez. ¿Sí? En alguna ocasión fui a un lugar donde acostumbraban reunirse unos hermanos. Y en ese lugar, bueno, fui porque les iba a entregar unas cosas y yo dije, bueno, pues van a estar ahí porque generalmente ahí se reunían, ¿verdad? Ahí se reunían, ahí se juntaban y dije, pues seguramente van a estar ahí, pues dije, voy a buscarlos en ese lugar. Y al llegar, bueno, pues no los encontré, no, en ese momento no estaban, pero ya cuando me venía me encontré una persona que es un conocido de hace años. Y lo saludé y, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y qué andas haciendo por acá? Me dice, pues vine a visitar a los hermanos, porque vine a dejarles unas cosas. Dice, ¿quiénes hermanos?
Digo, pues a los hermanos que se reúnen ahí, dice, ¿a poco los conoces? Dice, digo, sí, digo, somos hermanos. Digo, ¿cómo que hermanos? Sí, digo, somos hermanos en la fe, somos cristianos. Y en verdad, de verdad, hermanos, la expresión de ese hombre, o sea, me dice, ¿cómo? ¿Son cristianos? Así, ¿son cristianos? ¿En serio? Le digo, sí, ¿por qué? Dice, bueno, porque pues yo sé que los cristianos no toman, yo sé que los cristianos pues no les gusta la música del mundo, yo sé que los cristianos se comportan de una manera diferente, y pues nosotros hemos convivido, me dice, y nos hemos puesto unas buenas. En serio, hermanos, cuando me dijo eso, se me cayó la cara de vergüenza. O sea, me dio una vergüenza, así que pena ajena, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ¿quién estaba quedando en mal ahí? ¿Ellos? No, Cristo, Dios. Estaban avergonzando a Dios en ese momento. Y lo único que les dije fue, bueno, están en proceso. Están en proceso, ¿verdad? Todavía están en proceso de mejorar, de cambiar, ¿verdad? Pero hermanos, de verdad, entonces, ¿qué pasa con nosotros? O sea, en verdad, estamos demostrando, estamos exhibiendo al mundo que somos sal de esta tierra, que somos luz de este mundo, o estamos pasando desapercibidos. Por eso necesitamos, mis hermanos, ser valientes. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para tener esa fuerza que nos levante, mis hermanos, que nos haga salirnos de nuestra zona de confort y de verdad ser testigos de Jesucristo. Por eso prepárate, llénate todos los días del Espíritu Santo, de esa fuerza para que no tengas miedo, para que no te dé vergüenza decirle al mundo, yo soy cristiano. Y solo Cristo es el Señor, como lo hicieron nuestros hermanos de Esmirna, que no les importó morir y dar su vida por amor a Cristo, prefirieron eso que decir César es el Señor. Amén. Amén. Ahora, fíjense nada más, mis hermanos, dentro de esta persecución que se llevó a cabo a los hermanos en esos tiempos, no solamente en Esmirna, en Éfeso, en todas las iglesias se llevó esa persecución, porque bueno, estaban bajo el imperio romano y Roma persiguió a todos los cristianos, donde hubiera cristianos eran perseguidos. Dentro de estos motivos o excusas o pretextos que usaron en contra de los cristianos para perseguirlos y matarlos, fueron los siguientes. Nomás te voy a dar unos cuantos, pero escucha nada más los pretextos que usaron. Jesús celebró la Pascua, ¿recuerdan? En donde él estaba con sus discípulos, tomó el pan, lo partió y lo repartió entre sus discípulos, así como el vino. Y les dijo, tomar, comer y beber este pan y este vino, que es mi cuerpo y es mi sangre, ¿verdad? Bueno, los judíos, los romanos, las autoridades, la gente, los paganos, utilizaron como pretexto estas palabras para decir que los cristianos eran caníbales. Porque cuando celebraban la cena del Señor, decían, ¿cómo? Están comiendo el cuerpo y están bebiendo la sangre de un hombre. Entonces simplemente fue un pretexto que usaron para decir que los cristianos eran caníbales y perseguirlos. También fueron acusados de estropear o de fracturar la estructura familiar. ¿Por qué? Porque cuando alguien en la familia se convertía al cristianismo, pues obviamente la familia se dividía, ¿verdad? Había controversias, había pleitos, había división, porque posiblemente la esposa se convertía a Cristo y el esposo seguía igual de paganote, ¿verdad? Y había problemas, había pleitos, o el esposo se convertía y la esposa seguía igual, ¿verdad? Y entonces había una división, o los hijos se convertían y los padres no les gustaba. Y eso se sigue viendo en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas parejas no vemos que de repente, ya sea que se convierta la esposa o se convierta el esposo, pero siempre hay problemas, ¿verdad? Ay, que ya vas otra vez a la iglesia y tú no quieres salir de ahí, santurrona o santurrón, ¿verdad? Y tienes problemas y la relación se empieza a dividir y la familia, al grado que ha habido incluso matrimonios que se han puesto la última condición: escoge o Cristo o yo, porque no podemos los dos, ¿sí? Entonces, ¿han escuchado eso o les ha pasado a alguien eso? ¿Verdad? O sea, suele pasar, ¿sí? O con los hijos, por ejemplo, ¿verdad? Que de repente los hijos se convierten a Cristo y los padres, no hombre, se enojan, ¿sí? Y van contra los hijos y los empiezan a presionar al grado que les dicen, a ver, si tú quieres ser cristiano y no te quieres someter a lo que aquí en este hogar se cree,
agarra tus cosas y vete de mi casa. Y si sigues con eso de Cristo, te voy a sacar de mi testamento, te voy a desheredar. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad que sí? Suele pasar. O incluso una de las cosas más extremas a los que a veces los padres suelen decir cuando sus hijos se convierten a Cristo, que dicen: prefiero verte borracho, marihuano, drogadicto, que verte cristiano. O sea, vean nada más a dónde puede llegar la ignorancia, ¿sí?, de la gente cuando simplemente se empieza a dividir porque Cristo entró a ese hogar o entró a la vida de uno de los integrantes de la familia. Bueno, pues como las familias se estaban dividiendo, había controversia porque alguien se convertía, acusaron a los cristianos de romper, de dañar, de arruinar la estructura familiar. También los acusaron de ser ateos. ¿Cómo ven? Piensen nada más los pretextos. Decían que los cristianos eran ateos porque se negaban a venerar las estatuas paganas. Los acusaron de rebeldes rebeldes en contra del gobierno porque se negaban a llamar Señor al César. Y así, mis hermanos, puros pretextos, puras excusas, cualquier motivo es suficiente. ¿Para qué? Para señalar, para perseguir, para dañar a aquellos que siguen a Jesucristo. ¿Sí? Así que tengamos cuidado, ¿sí? Porque así como vemos este mundo, ¿sí?, que cada día más se está inclinando a la maldad y al libertinaje, y así como estamos viendo que los gobiernos se están legislando leyes que cada día van más en contra de los estatutos de Dios, no nos sorprenda, si no nos sorprenda que tarde o temprano se empiecen a promulgar leyes, ¿sí?, o tomen cualquier pretexto para perseguir a los cristianos e impedirles reunirse como nos estamos reuniendo ahorita. Y terminaremos reuniéndonos como nuestros hermanos de antes, en cuevas, en sótanos, en catacumbas, ¿verdad? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto a pasar esa tribulación? ¿Estás dispuesto a enfrentar esa angustia y esa presión? ¿O vas a salir corriendo? Tienes que analizarlo, porque estamos cerca, mis hermanos, de que esto, y es muy probable que esto pase y que nos toque. ¿Sí? Entonces, tienes que estar preparado, lleno del Espíritu de Dios, lleno de valor para poder enfrentar cualquier cosa que venga. ¿Amén? Amén. Muy bien. En segundo lugar, ¿sí?, vemos, volviendo a Apocalipsis, vemos que Jesús dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, y dice: y yo conozco tu pobreza. Vemos que la iglesia de Esmirna estaba pasando por una situación de escasez, una situación de pobreza. La palabra pobreza que se traduce aquí es la palabra griega togeia, con J, así, togeia. Y esta palabra tiene dos implicaciones, mis hermanos. Una es carecer de ciertos bienes materiales, ¿sí?, de algunos bienes materiales. Y la otra es llegar a un estado de pobreza al grado que te conviertes en un indigente o en un mendigo. Por ejemplo, todos, en cualquier parte del mundo, podemos ver que hay familias o hay personas que viven en la pobreza. De hecho, Jesús dijo que siempre iba a haber pobres, ¿verdad? Pero esas personas, ¿verdad?, por lo menos que viven en pobreza, que carecen de algunas cosas materiales, por lo menos tienen un techo. Por lo menos tienen una casa, aunque sea construida de carrizo, de adobe, con un techo de lámina o de cartón, pero por lo menos tienen un hogar. ¿Sí? Tal vez no tengan carecen de muchas cosas materiales, tal vez no tengan la cocina integral que tú tienes con la estufa eléctrica y el refrigerador digital que a lo mejor tú tienes y que gracias a Dios que lo tienes, pero por lo menos esas personas tienen su anafre o su anafre con su comal, tal vez no tengan el comedor de caoba o de cedro con 10 sillas que tú tienes, pero han de tener su mesita de lámina y sus banquitos ahí para sentarse. Es decir, carecen de cosas materiales, pero tienen lo necesario para vivir, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere esta palabra, carecer de bienes materiales. Pero también vemos el otro lado o la otra implicación de la palabra. Y vemos que mucha gente, mis hermanos, vive en las calles, ¿verdad? Que viven en las calles, que vemos personas que se duermen en las banquetas, que no tienen un hogar, que se duermen abajo de los puentes, ahí en los parques, en un basurero, buscando comida, etc. Esas personas han llegado a ese extremo de pobreza, ¿sí?, porque en algún momento inclinaron su vida a alguna adicción, ¿sí?, y abandonaron todo.
A esa pobreza se le puede decir que viven en un estado de pobreza bajo maldición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algún momento ellos prefirieron entregar su vida a esa adicción, ya sea al alcohol, a las drogas, ya sea que algún hombre o una mujer haya estado cometido adulterio tras adulterio tras adulterio y haya abandonado a su esposa, a sus hijos, y llegó el punto que perdió todo. Y ahí están en la calle, viviendo en la calle, durmiendo en los parques, buscando comida en la basura. ¿Sí? Esa es una pobreza bajo maldición. ¿Sí? Ahora, dice que aquí que los hermanos de la iglesia de Esmirna vivían en pobreza, estaban pasando por pobreza. Un cristiano puede ser pobre. Un cristiano, una familia cristiana puede ser pobre, puede carecer de muchas cosas materiales, como ya lo dije, ¿verdad? Puede no tener la pantalla plasma, así como de última moda, pero por lo menos ahí tiene su televisioncita blanco y negro que pues por lo menos le das un golpe y vuelve a agarrar la imagen. O sea, es decir, aunque seas pobre y carezcas de muchas cosas materiales, por lo menos vas a tener lo suficiente para vivir, porque es una promesa de Dios. Segunda de Corintios 9:8, que dice, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin o con el propósito de que tengan siempre en todas las cosas todo lo suficiente, para que abunden en toda buena obra. Entonces un cristiano puede ser pobre, puede carecer de muchas cosas, de muchos lujos, pero siempre tendrá lo suficiente. Siempre tendrá lo suficiente y lo necesario para poder vivir. ¿Sí? Y todavía, fíjate lo que dice Dios, y todavía te dará para que abundes en buenas obras. Es decir, todavía te va a dar, tendrás tu trabajo, ¿sí? Tal vez no tendrás muchos lujos, como tú quisieras o como algunos otros tienen, gracias a Dios, pero por lo menos vas a tener para comer, vas a tener donde dormir, vas a tener donde sentarte, vas a tener incluso hasta para que des bendición a otras personas. ¿Sí? Por lo menos para que le invites un taco a uno de esos mendigos que ves en la calle, por lo menos para que aportes y des una ofrenda o tu diezmo en la iglesia y apoyes el ministerio. ¿Sí? Y con esto no quiero que vayan a pensar, esta ya va a empezar a decir, ¿verdad? Que demos, que tenemos que dar. No, ustedes saben que en esta congregación ni siquiera hacemos un llamado a poner ofrendas aquí al frente, ni tampoco pasamos la charolita, ni nada. ¿Por qué no lo hacemos? Una, porque no queremos exhibir a nadie, ¿verdad? De que nadie diga, se van a dar cuenta los hermanos que no di o que no doy, ¿verdad? No, nada de eso. ¿Por qué no lo hacemos? Porque sabemos, mis hermanos, y entendemos que todos entienden y son maduros de que eso es algo entre Dios y cada uno de nosotros. Que el que pone una ofrenda, el que da su diezmo es algo entre tú y Dios. Así que todos saben que, o el día que tú quieras dar una ofrenda, allá atrás ya sabes, están los sobres, tomas tu sobre, depositas, lo dejas en la charola, y eso es algo que solamente Dios y tú, donde nadie más tiene que saber, sino solamente, si das, Dios y tú lo sabes, si no das, Dios y tú lo sabes, y punto, ¿verdad? Pero todos aquellos cristianos que por lo menos, y vemos aquí que es una promesa de Dios, tendremos siempre lo suficiente para incluso poder ayudar y bendecir a otros. Porque dice el Salmo 37:25, joven fui y envejecido, y no he visto, que dice, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Ven la promesa de Dios? Entonces tenemos que creer en las promesas de Dios, mis hermanos. Así que estos hermanos de Esmirna, pues sí, estaban pasando por pobreza, ¿verdad? Estaban pasando por escasez, pero por lo menos tenían lo suficiente y todavía tenían para bendecir y apoyar el ministerio. Ahora, cuando un cristiano dice, híjole, no tengo o no me alcanza ni para ofrendar, ni para dar una ofrenda, ahí $1 o $2, entonces sí tienes un problema, mi hermano. Sí, tienes que analizar tu fe, ¿sí? Tienes que revisar tu corazón si no hay avaricia o codicia en tu corazón. Porque digo, la palabra de Dios es clara, que Dios te va a dar en todo lo suficiente, incluso para que seas de bendición a otros. Amén. Entonces vemos que estos hermanos de Esmirna eran pobres por dos razones. La primera, porque la mayoría de las personas que se congregaban en la iglesia provenían de las zonas más humildes. Y la segunda era porque por profesar la fe cristiana eran sometidos o eran causa de persecuciones.
y eran despedidos de sus trabajos, y en ocasiones llegaban las autoridades romanas, ¿verdad? Y entraban a sus casas y les quitaban todo, eran despojados de todos sus bienes al grado que casi los dejaban en la ruina. Entonces la mayoría de ellos por eso estaban pasando por esta pobreza. Entonces lo que podemos ver, mis hermanos, y entender es de que ser cristiano en esos tiempos no era cosa fácil, ¿eh? ¿Ven? Ser cristiano en esos tiempos, de verdad, hermano, era que en verdad tenías un fuego, una pasión en tu corazón, tenías avivado el don de Dios, ¿sí? Al grado que, de verdad, quítame todo, no me importa que vayas a la cárcel, no me importa que me amenaces de muerte, pero yo no voy a negar a mi Salvador, a mi Señor y mi Dios. Si no me importa nada, esos eran cristianos. Y lamentablemente, en estos tiempos podemos ver que hay un cristianismo, mis hermanos, muy barato, muy débil. Vemos cristianos que son de verdad de cristal. ¿Por qué? Porque son muy sensibles. Sí, actualmente los cristianos son muy sensibles. No se les puede decir nada, no se les puede exhortar, no se les puede llamar la atención, no se les puede enseñar acerca del pecado, del arrepentimiento, porque se ofenden, ¿sí? Se sienten lastimados, se sienten heridos y terminan abandonando la congregación o abandonando a Dios. Son cristianos de verdad en el cual pues son, como dicen por ahí, jarritos de tonalá, ¿no? Dicen que son muy... ¿Sí es así, hermano? Son jarritos de tonalá, son frágiles, que apenas si los presionas, ¡pum!, ya se rompen, ¿sí? Y eso también es consecuencia porque lamentablemente en las iglesias cristianas, mis hermanos, se han rebajado, ¿sí?, los mensajes, se han rebajado los estatutos que Dios ordenó, ¿sí? Ahora se predican mensajes muy suavecitos, muy light, exacto, muy light, ¿verdad? Ahora sí que al gusto de los hermanos. ¿Qué quieren escuchar, hermanos? ¿De qué les gustaría, verdad? ¿Quieren que les predique de ser triunfadores, bendecidos, ganadores, emprendedores? ¿De eso quieren? ¿Verdad? Y eso les dan, ¿sí? Y no, mis hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar del arrepentimiento, tenemos que predicar de que tenemos que ver nuestro corazón, de que tenemos que ser fieles, de que tenemos que en verdad crear convicciones firmes. ¿Por qué? Porque si se ve una persecución, ahí se va a ver de verdad quién es un cristiano, ¿sí? Y en esta congregación yo espero que todos nosotros, ¿sí?, seamos cristianos de calidad, ¿sí? Amén. Entonces vemos que ser cristiano no es fácil, mis hermanos. Estos hermanos estaban experimentando la pobreza, estaban experimentando la tribulación, pero vemos las palabras que Jesús les dice: yo conozco tus obras y conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, pero le dice: pero tú eres rico, tú eres rico. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Sí? Que bueno, en este mundo vamos a experimentar tribulación, sí. Vamos a tener problemas también. Nos van a despreciar por la fe, sí. Nos pueden acorralar, perseguir, quitar todo por amor a Cristo, sí. Sí, podemos sufrir escasez también por amor a Cristo. Pero lo que está diciendo Jesús al decirnos tú eres rico es de que si Cristo, mi hermano, mi hermana, si Cristo está en tu vida, si Cristo es tu Señor y tu Salvador, si Cristo es el centro de tu vida, lo tienes todo. Lo tienes todo, mi hermano. ¿Sí? No importa que te persigan, no importa que te calumnien, no importa que te quiten tus cosas, no importa que te corran del trabajo. Si Cristo es el que te sostiene, si Cristo es el que guarda tu corazón y tu mente, si Cristo es el que renueva tus fuerzas cada mañana, si Cristo es tu roca fuerte, si Cristo es el que te cubre con sus alas, mi hermano, lo tienes todo. Lo tienes todo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? Pero si por el contrario tienes todo en este mundo y no tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, no tienes nada. No tienes nada. Eres un pobre mendigo, ¿sí? Que puedes tenerlo todo, pero estás vacío por dentro, ¿sí? Así que, mi hermano, no importa que pases por tribulación. Jesús dice: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco que
que tal vez en eso no tienes problemas con tu familia y tu familia te desprecia y te persigue y tal vez estás pasando por una necesidad y una escasez. Yo conozco todo eso y sé que estás soportando todo eso por amor a mi nombre, pero quiero decirte que eres rico porque me tienes a mí. Porque yo estoy contigo, porque yo te voy a guiar, porque yo te voy a fortalecer, porque yo te daré lo suficiente, porque nunca te faltará el pan, ni para ti, ni para tu descendencia. Amén. Por eso tenemos que creer en las promesas de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si puede perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre tenerlo todo en este mundo? Lujos, dinero, autos, casas, mujeres o muchachos, todo, si tu vida y tu alma va directa al infierno. ¿Sí? De nada, mis hermanos, de nada. Y vemos en tercer lugar que Jesús nos dice, yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, y nos dice también en el versículo 10 que algunos hermanos estaban siendo metidos en la cárcel, estaban experimentando la cárcel. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado. Vean nada más, mis hermanos. Algunos hermanos estaban siendo llevados a la cárcel para ser probados. ¿Qué nos dice esto? Y que posiblemente algunos de nosotros, ¿sí?, experimentemos tribulación, experimentemos escasez. Posiblemente pueda ser que te detengan y que te lleven a la cárcel, ¿sí? O puede ser que pases alguna situación así extrema, ¿verdad? Que te corran mañana del trabajo, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Y todo eso con la finalidad de que seas probado, porque Dios va a probar tu fe, Dios va a probar tu corazón, Dios va a probar tu lealtad, tu fidelidad. Entonces, muchos de los hermanos vamos a pasar por situaciones difíciles, mi hermano, pero dentro de esas situaciones porque Dios quiere ver realmente de qué estás hecho. Acuérdense de Policarpo, ¿sí? El pastor de la iglesia de Esmirna fue arrestado por los mismos judíos, lo entregaron ante las autoridades romanas, y antes de ser quemado en la hoguera, viene el gobernador y le dice, Policarpo, ¿sí?, te doy la última oportunidad, niega a Cristo, niega tu fe, y di que César es el Señor, y en este momento sales libre. ¿Y qué hizo Policarpo? Dijo, ¿cómo voy yo a negar, a blasfemar el nombre de mi Señor y mi Salvador, de mi Rey, quien solamente me ha bendecido y he recibido cosas buenas de Él? Prefiero la muerte. Y en ese momento fue quemado en la hoguera. ¿Sí? Entonces vemos, mis hermanos, que vamos a pasar por situaciones para ser probados. Así que más vale que estés listo, ¿sí? Que estés listo, mi hermano. Pero aquí quiero destacar dos cosas. Una, el Señor nos está diciendo que Satanás actuaría para que algunos cristianos cayeran en la cárcel con la finalidad de ser probados. Y lo interesante, mis hermanos, es conocer o darnos cuenta a través de quién actuó Satanás para lograr su fin. Y nos dice el versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, tú eres rico, y conozco, dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjense nada más. Jesús conocía la blasfemia de estas personas que se decían ser judíos, pero que no lo eran. Y aquí blasfemia significa irreverencia, significa grosería, significa calumnia, significa maldad, ¿sí? Entonces, Jesús conocía la maldad, la irreverencia, las groserías, que estos que se decían judíos y que no lo eran, estaban haciendo contra los cristianos. Pero lo que no sabían estas personas es de que no solamente estaban actuando en contra del grupo de cristianos, sino que esta blasfemia, esta irreverencia, estas groserías, esta maldad, la estaban haciendo en contra del mismo Señor Jesucristo. Acuérdense de Saulo, por ejemplo. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Y recuerden que Saulo era un fariseo de fariseos, ¿sí?, irreprensible ante la ley. Y Saulo persiguió a los cristianos
con un odio, ¿sí? Con una maldad en su corazón, que donde encontraba a los cristianos, en cualquier provincia donde él iba y encontraba cristianos, los arrestaba, los golpeaba o los mataba, ¿sí? Pero de repente dice que cuando iba de camino a Damasco, el Señor Jesucristo lo encontró en el camino. ¿Y qué le dijo Jesús? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me estás haciendo estas cosas a mí? ¿Sí? Entonces vemos que Jesús conocía la blasfemia, ¿sí? La maldad, la irreverencia que estos que se decían judíos y que no lo eran, estaban haciendo en contra de los cristianos, sin darse cuenta que en realidad estaban blasfemando el nombre de Dios. ¿Sí? Recuerden, mis hermanos, que en Esmirna había muchos judíos, y muchos de esos judíos eran líderes religiosos que tenían influencia en el gobierno y que estaban incitando a las autoridades y estaban incitando a la gente, a toda la gente, a perseguir y castigar a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Es por eso que Jesús menciona: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora bien, estas palabras que dice Jesús no nos deben de sorprender, ¿eh? Estas palabras que dice Jesús, yo conozco a estos que se dicen ser judíos y no lo son, no nos deben de sorprender ni nos deben de extrañar o admirar. ¿Por qué? Porque la palabra judío proviene de la palabra Judá, que significa, ¿qué significa Judá? Alabanza. ¿Sí? La palabra Judá significa alabanza en forma de acción de gracias. Entonces, estos supuestos judíos, ¿sí? En lugar de alabar a Dios con sus acciones, mostrando misericordia, compasión, amor, paz, mansedumbre, templanza hacia sus semejantes, estaban calumniando, estaban siendo irreverentes, estaban siendo malvados con su prójimo y contra Dios, mis hermanos. Por eso Jesús les dice: yo conozco la blasfemia de estos que se dicen ser judíos, que se dicen ser personas que alaban a Dios, pero que en realidad no lo son. No son personas que alaben y adoren a Dios, porque con sus acciones demostraban todo lo contrario. Entonces, ¿quién es un verdadero judío? ¿Sí? Romanos, vamos a verlo, Romanos 2, versículo 28. Vamos a ver quién es un verdadero judío, mis hermanos. Romanos 2, versículo 28. Cuando lo tengan, un amén. Amén. Muy bien, dice Romanos 2. Este es Pablo, el apóstol Pablo. Y vean lo que nos enseña. Y dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, vemos que un judío no es aquel que lo es exteriormente, el que aparenta ser judío, ¿sí? Ahora, recuerden aquí que para no confundirnos, hay unas palabras que debemos de separar y entenderlas. Una cosa es ser un judío, otra cosa es hebreo y otra cosa es israelita, ¿sí? Ya después con calma lo vamos a explicar, ¿sí? Pero en este caso, el judío es aquel, ¿sí?, que es el que alaba a Dios, ¿sí? Y un judío no es, de acuerdo a lo que dice Pablo, no es aquel que es lo es o lo trata de dar a conocer exteriormente, ¿verdad? Aquellos judíos que se la pasaban orando, que se dejaban su barba, que se dejaban su gorrito aquí, no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? O que vestían de cierta manera, o porque decían que nací en Israel, soy judío, ¿verdad? No. ¿Quién es un verdadero judío? ¿Sí? Un verdadero judío es aquel que tiene un corazón quebrantado, humilde delante de Dios. Un judío es aquel que en verdad con su vida la santifica, la consagra todos los días para que a través de su vida alabe, honre y enaltezca el nombre de Dios. Ese es un judío, ¿sí? El que realmente vive una vida en consagración, en santidad, y que a través de su vida todos los días, con todo lo que hace, con su comportamiento,
alaba y honra a Dios. Ese es un verdadero judío, mis hermanos, el que es interiormente, el que ha sido transformado en su corazón y que ha nacido en su corazón a través de la renovación. Amén. Entonces, como podemos ver, estos que se decían judíos y no lo eran, como dice la Escritura, como lo acabamos de ver, no tenían un corazón humilde, no tenían un corazón quebrantado a Dios. Sus acciones, mis hermanos, no demostraban el amor y la misericordia hacia sus semejantes, sino vemos que hacían todo lo contrario. Estos llamados judíos estaban actuando de una manera irreprensible, basados en la ley. Por eso dice aquí, ¿sí?, que no es judío, ¿sí?, el que se basa en la letra, ¿sí? Estos judíos estaban actuando de una manera irreprensible en la ley, ¿sí?, basados en la ley, y todo lo que estaban haciendo, ellos consideraban que en verdad tenían la seguridad de que estaban agradando y defendiendo a Dios, ¿sí? O sea, para ellos el matar a los cristianos, el perseguirlo, sentían que en verdad estaban defendiendo a Dios y que estaban agradando a Dios. Y esto también nos lo dice Jesús en Juan 16:2. Escucha lo que dijo Jesús acerca de este asunto, ¿sí? En Juan 16, versículo 2, dice: estas cosas, versículo 1, estas cosas las he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Ven? ¿Sí? Estos supuestos judíos, ¿sí?, estaban persiguiendo, estaban calumniando, estaban despojando, estaban asesinando, matando a los cristianos, y ellos estaban, dentro de ellos, tenían la seguridad de que estaban haciendo lo correcto, que estaban agradando y defendiendo a Dios. Y eso, mis hermanos, a través de la historia es algo que ha sucedido, ¿sí? Por ejemplo, la Inquisición, ¿sí? ¿Cuántos hombres, ¿sí?, no asesinó o no asesinaron en nombre, ¿sí?, de Dios a través de la Iglesia Católica Romana? ¿Sí? ¿Sí? No, solo porque no se sometían a las creencias, a la doctrina de la Iglesia, ¿sí?, los mataban, los asesinaban. Y muchas de esas personas que asesinaron, se dice que aproximadamente fueron 6 millones de personas las que asesinaron o murieron por esto de la Inquisición. Y muchas de esas personas eran cristianos, ¿sí?, que solo por no someterse a la doctrina de la Iglesia eran acusados de herejes, eran acusados de practicar la brujería y eran asesinados, ¿sí? Pero ellos se sentían o decían que lo hacían en el nombre de Dios, ¿sí?, donde pensaban que estaban defendiendo y agradando a Dios, ¿sí? Entonces vemos que esta actitud, mis hermanos, este comportamiento nos deja ver hasta dónde puede llegar el hombre a causa de convertirse en una persona muy religiosa, ¿sí? La religión, mis hermanos, es peligroso, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en personas religiosas, ¿sí? Y es que cuando tú le muestras o tratas de enseñarle a las personas o les tocas su religión, cualquiera que sea su religión, si tú se las tocas y tratas de enseñarle con la Biblia, que a Dios no le agrada la idolatría, que Dios prohíbe hacerse imágenes de cualquier tipo y adorarlas, hermanos, o sea, casi te pueden matar. O sea, los ofendes de una manera que, se llenan de ira, de cólera y de verdad se van sobre ti. Cuando tú tratas de enseñarle a esas personas que solo Jesús puede interceder por los hombres delante de Dios, que solo en Jesús hay salvación, cuando tú tratas de enseñarle todas estas cosas, se ofenden tanto las personas que son capaces de matarte. Y ha sucedido en muchas partes del mundo, los matan, los linchan a nuestros hermanos cristianos por mostrarles la verdad, ¿sí? Y vemos que la vida de Jesús es el máximo ejemplo y testimonio de esto. Por ejemplo, ¿quiénes conspiraron contra Jesús para matarlo? ¿Quiénes fueron los que conspiraron contra Jesús para matarlo? Los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes, los fariseos, los religiosos. Los religiosos fueron los que conspiraron contra Jesús. ¿Por qué? Porque no soportaban su ejemplo, no soportaban su doctrina y porque buscaban en la ley cualquier pretexto para condenarlo, ¿verdad? Ay, ¿qué le decían a Jesús? ¿Por qué la ley de Moisés prohíbe hacer algo en el Sabbat? Prohíbe sanar a alguien en el Sabbat. ¿Por qué lo haces tú?
¿con qué autoridad haces esto? ¿Y qué decía Jesús? Oye, perdón, pero si cualquiera de ustedes, una de sus ovejas, cae en un pozo, la sacan, aunque sea el sabbat. ¿Cómo no vamos a hacerle un bien a alguien que está sufriendo? No, pero es que la ley de Moisés prohíbe y dice, y paz. O sea, religiosos. ¿Sí? Y tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de eso. Y de hecho Jesús les reprocha, les recrimina esta actitud. Vean lo que dice Jesús en Lucas 11:45. Cómo Jesús les reprocha a estos fariseos, a estos religiosos, esa actitud. Lucas 11:45, fíjense. Dice la palabra: respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Vean nada más lo que le está diciendo Jesús, mis hermanos. ¿Sí? Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque imponen mandamientos muy difíciles a los hombres, pero ustedes no son capaces ni hacer el mínimo esfuerzo por cumplirlas. Pero eso sí, ¿verdad? Hay que buscar en la ley e imponerles más cargas a las personas. Así que tenemos que tener mucho cuidado también nosotros de no caer en ese extremo de convertirnos en religiosos, mis hermanos, y empezar a utilizar la palabra de Dios para ponerle más cargas a las personas, cargas que ni siquiera nosotros podemos soportar, ¿sí? Podemos llevar, ¿sí? Y que mucho menos tratamos de esforzarnos por cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, yo respeto mucho a todos los hermanos, a las congregaciones, ¿verdad? No importa su denominación, pero hay algunos que en verdad yo considero que exageran. Por ejemplo, hay algunas iglesias, algunas doctrinas que imponen a los hermanos, por ejemplo, a las hermanas, pues no maquillarse, ¿verdad? Y les imponen a las hermanas vestirse, pues así bien herméticas desde el cuello hasta los tobillos, ¿verdad? Porque dicen, no, es que a Dios eso es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y ven a las hermanas de la iglesia enfrente, que llegan las hermanas pues con sus falditas, sus pantalones, con un poco de maquillaje y bien alegres, y las empiezan a decir, no, pecadoras, eso no agrada a Dios, ¿sí? La Biblia dice que la mujer debe de vestir así, ¿verdad? Y muchas de esas mujeres, yo les aseguro, sí, lo digo con todo respeto, que pueden estar exteriormente demostrando que agradan a Dios, ¿sí? Pero si realmente viéramos su corazón, llenas de amargura, llenas de coraje, llenas de celos, llenas de chisme, ¿verdad? Como dice, sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitas y muy así, bien religiosas, y a Dios le agrada, pero por dentro, ¿cómo han de estar? ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿de quién se va a agradar más Dios? ¿Sí? De una mujer que se vista así, ¿verdad? Tapada desde el cuello hasta los tobillos, y que traiga coraje, celo, amargura, resentimiento, chisme, calumnia en su corazón, o de una hermana que pues se maquille algo tenue, bien, que se ponga sus faldas decentes. Acuérdense, hay que vestir con decoro, no escotes, no minifaldas, no pantalones entallados, sino hay que vestir con decoro, con respeto, ¿sí? Y viene la hermana así vestida bien, con decoro, maquilladita, y va con su esposo del brazo, y los dos contentos y alegres, ¿verdad? Y bien bonito, y la otra, pecadora, te vas a ir al infierno. O sea, ¿de quién se va a agradar más Dios? ¿Sí? Recuerden que Dios ve el corazón y le importa el corazón de la gente, no lo que podamos aparentar por fuera. También hay algunas iglesias donde a los hombres les exigen vestir de traje. O sea, tienen que ir de traje y de corbata. Bueno, pues, digo, si te gusta, qué bueno, ¿no? Cualquiera puede venir de traje y corbata, o sea, no hay problema. Si así te gusta venir, adelante, ¿verdad? Pero si no, pues ve con tu camisita, ¿verdad? O sea, bien, tampoco vas a llegar en chanclas, en short, o con tu playerita de tirantitos, porque entonces sí te regresamos, ¿no? O sea, no, así no puedes estar aquí,
¿verdad? Entonces, hay que ser prudentes, tener sabiduría, mis hermanos, para todo esto, ¿verdad? Entonces, no caigamos en esos extremos de empezar a usar la palabra de Dios para poner cargas a los hombres, ¿sí? Entonces vemos que estos que se decían judíos y que no lo eran, en vez de alabar a Dios con su comportamiento religioso, estaban llevando a cabo la blasfemia en contra de Dios. Y dice el Señor Jesús, dice, yo conozco las obras de la blasfemia de estos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son, ¿qué? Sinagoga de Satanás. ¿Sí? La palabra sinagoga significa el lugar de la reunión. Eso significa sinagoga. Lugar de la reunión también se le puede conocer como congregación o asamblea. Pero es el lugar donde la gente se reúne para alabar, adorar, leer, escuchar y estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Y vemos que Jesús llama a este lugar donde se reunían estas personas que se decían ser judíos, les llama sinagoga de Satanás. A ver, vamos a ver. Satanás es un calificativo que se le dio a este querubín caído, ¿sí? Llamado Luzbel, lucero de la mañana, quien por rebelarse contra Dios fue arrojado a este mundo. Y en este mundo se le conoce de muchas maneras, ¿verdad? Es decir, a Satanás se le han puesto diversos nombres que reflejan ciertas características de su carácter o comportamiento. Por ejemplo, a Satanás se le conoce como el tentador, 1 Tesalonicenses 3:5. Se le conoce como el maligno, Mateo 13:19. Se le conoce como el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Se le conoce como el león rugiente, 1 Pedro 5:8. Y esos son simplemente por dar algunos ejemplos. Pero la palabra Satanás, mi hermano, viene de la palabra hebrea Satán, que significa el adversario, ¿sí? Y esta palabra Satanás define más la naturaleza o la esencia de Satanás, de Luzbel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás, mis hermanos, es el enemigo de Dios. Satanás es el adversario, el enemigo de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios ama. Además, la palabra Satán o Satanás significa el acusador. De hecho, en Apocalipsis 12:10 se nos menciona que Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces, date cuenta, mi hermano, así yo creo que ya te vas dando cuenta o vas percibiendo por qué Jesús llama a este lugar donde se reunían estos judíos que no lo eran, sinagoga de Satanás. Porque en ese lugar de reunión, ¿sí?, las personas que se estaban congregando, en lugar de alabar, de ser judíos, en lugar de alabar a Dios, de adorar a Dios, en lugar de estar aprendiendo, edificándose con la palabra de Dios, estaban operando o estaban actuando bajo la influencia del maligno. ¿Sí? Por eso les llama sinagoga de Satanás, porque esas personas que se congregaban estaban siendo influenciadas por Satanás, por el maligno. ¿Por qué? Porque estaban acusando a los cristianos, eran los acusadores, ¿sí? Estaban acusando a los cristianos, porque estaban acusando o señalando o creando calumnias en contra de los cristianos, ¿sí? Estaban siendo influenciados por el maligno porque estaban como leones rugientes buscando cristianos para destruirlos. Estaban actuando bajo la influencia de Satanás porque se habían declarado adversarios, enemigos de Dios y de los que Dios ama, que son sus hijos. ¿Sí? Entonces vemos, ¿sí?, que Jesús dice, yo conozco la blasfemia, la maldad, la irreverencia de estos que supuestamente son judíos, pero no lo son, sino que son una congregación que está siendo influenciada por Satanás, porque sus acciones lo reflejaban, mis hermanos. Y aquí tenemos que aprender algo muy importante, ¿sí? Cuando hay un lugar de reunión, ¿sí?, en donde se congreguen cristianos, ¿sí?, y ya sea este lugar, ya sea una casa, un restaurante, un parque, donde sea que sea el lugar donde se reúnan cristianos, y en ese lugar, en vez de alabar a Dios, de adorar a Dios,
de estudiar la palabra de Dios, de ser edificados por la palabra de Dios, de orar, ¿verdad? Como dice la Biblia, orar unos por otros y ayudarse unos a otros y amarse unos a otros. Y en lugar de ocupar ese lugar de reunión, esa sinagoga para alabar a Dios, empezamos en esa sinagoga o en esa reunión, se comienza a criticar, se comienza a juzgar, se comienzan a hablar chismes, se comienzan a acusar a los hermanos con celo, con coraje, con enojo. Mi hermano, mi hermana, de verdad, considera que en ese lugar, ¿sí?, puede ser que se estén siendo influenciados por el maligno. ¿Sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque este lugar de reunión, esta sinagoga, el lugar donde nos reunimos, debe ser una congregación donde en verdad alabemos, adoremos, estudiemos y escuchemos la palabra de Dios. No para traer chismes, no para señalar, no para criticar, no para condenar a los hermanos, ¿sí? Ya sea hermanos o a otras congregaciones también, ¿sí? Porque cualquiera, no importa la denominación que sea, ¿sí?, si esa persona ha aceptado y reconoce a Jesús como el único Señor y Salvador de su vida, cree en su muerte y en su resurrección, es nuestro hermano en Cristo, y le debemos respeto, le debemos amor a ese hermano, independientemente de que él crea en ciertas cosas que a lo mejor tú no las crees. Bueno, esas pueden ser cosas secundarias, pero si él cree en Jesús como su único Señor y Salvador, reconoce la muerte en la cruz y su resurrección, es nuestro hermano en Cristo. Y no podemos señalarlo, acusarlo, condenarlo por cualquier situación, sino estamos para ayudarlo, para orar por él, para amarlo, para sostenerlo, para apoyarlo. ¿Me explico? Porque si nosotros nos reunimos con la intención de criticar, señalar, condenar, chismear y eso, mi hermano, esa sinagoga es sinagoga de Satanás. Porque están operando bajo la influencia del maligno. Amén. Amén. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, mis hermanos. Es muy importante. Así que ya para finalizar, mis hermanos, aprendamos del ejemplo que nos dejaron nuestros hermanos de la iglesia de Esmirna. Que a pesar de todas las cosas que estaban padeciendo, a pesar de la tribulación, a pesar de la pobreza, a pesar de que muchos estaban siendo llevados a la cárcel para ser probados, a pesar de que las personas, el gobierno, la gente se levantó en contra de ellos, ellos permanecieron firmes en su fe en Jesucristo. Prefirieron morir que negar a su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque tenían convicciones, tenían valor, tenían avivado el fuego del don de Dios en sus corazones, eran sal y luz del mundo, y ese ejemplo lo tenemos que tomar nosotros, mis hermanos. Yo te dejo, ¿sí?, con este versículo de Hebreos, ¿sí?, capítulo 10, versículo 34. Te dejo con este versículo que espero que sea para ti un aliciente, ¿sí?, que llene de esperanza, ¿sí?, de fuerza tu corazón para cualquier situación que tú enfrentes. Dice Hebreos 10:34. Dice: porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mi hermano, ¿sí? No importa que te persigan, no importa que te quiten todo lo que tienes, no importa que te desprecien, que te calumnien, no importa que te lleven a la cárcel, no importa que experimentes tribulación, pobreza, por amor a Cristo, no importa, ¿sí? Enfrenta todo con gozo, porque debes de entender y debes de saber que tienes una herencia perdurable en los cielos. Amén. 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 Así que, mis hermanos, ese es el grado de amor, lealtad, valor, convicción y pasión por Cristo al que debemos de llegar todos los que se dicen ser discípulos de Cristo. Amén. Así que ánimo, mis hermanos, ánimo, no tengas miedo. ¿Sí? No tengas miedo, dice Jesús, les dice a los hermanos, no tengas miedo de lo que vas a padecer, porque es por un periodo de tiempo. No tengas miedo, no renuncies, ¿sí? No te desanimes, ¿sí? Porque también nosotros, mis hermanos, sabemos, así como los hermanos de Esmirna, tú y yo sabemos en quién hemos confiado.
Y aunque pudiéramos perderlo todo en este mundo, mis hermanos, no vamos a retroceder, sino que vamos a perseverar en la fe para vida eterna. Amén. 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 Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado, en el cual, Señor, tú nos animas a seguir adelante. Tú nos animas porque tú eres el primero y el último. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el eterno, Señor. Y nos has dado palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de aliento para enfrentar cualquier situación, Señor. Tú conoces nuestras obras, conoces nuestra tribulación, las presiones que estamos pasando, la angustia, Señor, los problemas, la aflicción que experimentamos todos los días, Señor, la persecución que experimentamos por amor de tu nombre. Tú conoces nuestras obras. Conoces también, Señor, la blasfemia de aquellas personas que se dicen alabar a Dios, que se dicen amar a Dios, pero que en realidad no lo hacen. Y que solamente están buscando pretextos para perseguir a tu iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des esa fortaleza. Que nos ayudes, que nos des ese aliento, Señor, esa fuerza, que nos ayudes a que recordemos, Señor, que tú nos has dado un espíritu de valor, de amor y de dominio propio para enfrentar cualquier situación que se nos presente, Señor. Ayúdanos a recordar y tomar el ejemplo de nuestros hermanos de la iglesia de Esmirna, que pasaron todas estas cosas, pero su fe no flaqueó, Señor, sino que se mantuvieron firmes en sus convicciones, aún a pesar de la muerte. Señor, ayúdanos, Padre, a ser así como estos hermanos. Tú conoces nuestras obras, conoces nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz y esa sal de este mundo. Ayúdanos, Padre, a levantarnos y a salir de nuestra zona de confort y ser testigos y testimonio tuyo, Padre, con nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, que podamos decir con ese amor y con ese orgullo en nuestro corazón: soy cristiano y Jesús es el Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Y yo te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos, que bendigas a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Padre, bendice sus matrimonios, bendice sus vidas, sus hijos, su familia, su trabajo y el fruto de su trabajo, su entrada y su salida, Señor. Fortalécelos, dale sabiduría e inteligencia, Señor. Pon en ellos, Padre, un corazón entendido, un corazón prudente, Señor, para que sepamos tomar decisiones. Y ayúdanos, Padre, que aquí, en esta sinagoga, en este lugar de reunión, o donde quiera que se reúnan los cristianos, que sea un lugar donde realmente demostremos que somos judíos, que demostremos que realmente alabamos a Dios a través de la palabra, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro testimonio, Padre. Y si hay un lugar en el cual se está llevando a cabo la influencia del maligno, ayúdanos a verlo, Señor, para que podamos combatir, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.